La sección con la doc de la revista es presentada por Radioterapia Siglo XXI, diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. 9 de la mañana con 10 minutos nos marca el reloj y nosotros estamos listos para llevarle una entrevista muy interactiva con la doctora Frania Arias, donde vamos a conversar de los cuidados y responsabilidades cuando tenemos en casa a una persona encamada. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, yo feliz de tenerla por acá como siempre. Esta es su casa. Y hablando de un tema tan importante, ¿verdad? Porque son muchas las personas que de la mañana, ¿verdad? A la noche o de la noche a la mañana caen en cama y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Hablemos de la alimentación. Sí, en primer lugar, la alimentación es vital para que la persona ya se restablezca y se sienta mejor. La correcta postura a la hora de alimentar al paciente es en ángulo de 90. Ok. Ángulo de 90 quiere decir totalmente sentado. Que hay que ponerle entonces almohadas y de todo para que de forma cómoda. Es más, yo me puedo acostar para que claro usted nos enseñe, ¿verdad? Claro. Entonces, Perfecto. Entonces, a la hora de alimentarte, yo siempre tengo que avisarte que vamos a alimentarte porque es tener esa empatía con nuestro familiar. ¿Qué pasa cuando no tienen de esas camas que logran ponerse en esa posición? ¿Hay que poner almohadas o lograr que la persona se recueste a algo para que esté cómoda? Sí, lo más importante es colocarle almohadas en esa posición. Siempre tiene que estar de cubierto supino hacia arriba y con un colchón confortable, que sea ortopédico. Y a la hora de administrar los alimentos, lo que tenemos que buscar es que la persona se sienta bien y vigilar que no tenga alergias en la comida, porque ese es el cuidador el que le va a administrar. Y si son líquidos, tiene que ser con una pajilla, ¿verdad? Okay. Muy importante. Ok, entonces sí hay que sentar completamente a la persona. Ángulo de 90, sí, okay. Correcto. Y la posición de los pies no importa, lo importante es que esté... Y también podemos incorporarnos hacia el frente, para darle la administración correcta y tiene que ser pequeñas cantidades, ¿verdad? De bocados, no grandes cantidades, y hay que ser muy paciente, hay que administrarle la alimentación lentamente y verificar cómo mastica el familiar. Sí, porque ¿verdad? A veces no ha terminado ni siquiera de masticar los alimentos y ya están metiendo la otra cucharada. Y eso es lo más peligroso, que haga una broncoaspiración, que es que la comida se vaya a los pulmones. Eso es lo que queremos evitar con esta posición de ángulo de 90. Y cuando hay mucho también problemas de deglución, lo ideal es hacerle en papilla, comida blanda, para que pueda comer. Ok, muy bien, doctora. Hablemos también de la forma en cómo asear a la persona, porque a veces pasan muchísimo tiempo acostados y tendemos a lastimarlos por ponerlos en posiciones erróneas o por no saber cómo se le da mantenimiento a una persona que está en cama. Sí, y vital siempre decirle que lo vamos a asear, que hay que mantenerle esa buena higiene y hay que bañarlos en la cama. Lo más importante es tener un protector para la cama. ¿Has visto esos protectores para evitar que no se moje el colchón? Y también usar toallitas, pero con agua tibia, no caliente, porque puede afectar la capa protectora de la piel. Entonces sí es importante que sea agua tibia. Doctora, ¿y podemos nosotros adaptar la cama normal que tenemos en la casa? Porque a veces estas cosas nos agarran de imprevisto y no tenemos una cama de hospital que podamos reclinar y que se adapte a estas condiciones. Sí, yo recomiendo que siempre se tenga una almohada ancha como esta. Y también lo que podemos hacer es buscar sábanas que sean completamente de algodón para evitar rosaduras en la piel, porque eso lo peligroso es que se hagan heridas. Las úlceras, ¿verdad? Las úlceras de presión. Son sumamente comunes en esas personas que pasan mucho tiempo acostadas en una sola posición. Entonces lo recomendable es estarlas cambiando de posición para que esto no se genere. Sí, yo recomiendo, vean, tiene que ser vamos a escribirlo para que sea mucho más, ok. No, vamos a explicar. Ahorita lo escribimos, doctora. Lo ideal es que sea cada 2 horas, estarlos cambiando. Y la posición debe ser primero de cúbito supino, es decir, boca arriba, luego de medio lado, luego lo que es también de medio lado derecho, medio lado izquierdo y sentado. Esto tenemos que hacerlo en ciclos, durante todo el día, cada 2 horas. Ahora, doctora, ¿qué es recomendable a la hora de asear a una persona que está en cama, verdad? Porque hemos escuchado muchas veces que a veces el agua tibia puede empeorar las cosas o el agua fría también nos puede beneficiar. O con toallitas o cómo hacerlo. Lo ideal es también con
lo que es pañitos de algodón para no lastimar la piel y hacerlo muy lentamente porque tenemos que empezar por la cara para poder asear al paciente. Muy importante es lo que es el lavado de los ojitos, ¿verdad? Y luego el cuello para que él se sienta cómodo y siempre protegerle el área genital por su privacidad. Ok. Cuando tengo a una persona encamada, doctora, que tiene alguna herida, ¿qué puedo hacer para evitar que se infeccione esa área? Ya ahora podemos utilizar, ahora sí, la pizarra si la necesitas. Muy bien. Entonces, sí, lo que ocupamos para evitar estas heridas, porque lo más peligroso es que se hagan las úlceras de presión, que son cuatro estadios. Estadio 1, ¿verdad? Que es cuando ya se ve enrojecida la piel. Ajá. Y estadio 2 es cuando ya está abierta la dermis. El estadio 3 es cuando está completamente ya la dermis, el tejido subcutáneo expuesto. Y el estadio 4 es cuando ya se ve el hueso. Entonces, aquí el mensaje es que hay que estar cambiando de posición para que no se infecten. Y a la hora de prevenir, para que no se infecten, debemos de colocar cremas como la sulfadiacina de plata. Ok. ¿Y hasta dónde nosotros sabemos que podemos darle atención al paciente, doctora? Porque me preocupa muchísimo que a veces no sabemos hasta dónde ya debemos de prestar atención médica profesional a esas heridas. Y pensamos que nosotros ahí con curación, con los remedios que tenemos en la casa podemos hacer que sane y a lo mejor podemos hacer que empeore más bien. Por supuesto, es cuando ya comienza en el estadio 1 y 2, es cuando hay que acudir al médico. No podemos esperar a más, a que avance, porque ahí nosotros tenemos que valorar el momento de que se está abriendo la piel para que no pase a más. Ok, ¿qué síntomas, especifiquemos bien, qué síntomas puedo prestar atención a simple vista en cada etapa? Sí, en estadio 1. Estadio 1 es enrojecimiento, Ajá. ¿verdad? Estadio 2 es cuando ya hay apertura de la dermis, es decir... Es que ahí es que estás tocando con esto, entonces... perfecto. Ajá, exacto. Muy bien. Apertura, ve que ya me apareció la letra hermosa. Muy bien, sí, ya. Yo estaba preocupado con que usted me hiciera una receta algún día. Perfecto. Sí, la letra de nosotros, de los médicos. Es la apertura de la dermis. Cuando ya se abre la herida. Cuando ya se abre la herida, aquí es alerta. Cuando está abierta, busquemos al médico, porque no queremos que se exponga totalmente el hueso, ¿verdad? Que es el estadio ya 4. No, y hay gente que utiliza muchísimo, porque esto nos lo han pasado nuestros abuelos de generación en generación, que cuando vemos una herida, agua oxigenada. Prohibido. No, prohibido. Prohibido, yodo prohibido hasta que no lo vea el médico. Ajá, ok. Aquí el mensaje es que si ven ya enrojecimiento, el propiamente enrojecimiento, mejor llamen al médico porque no queremos pasar a más. Eso es lo más peligroso. Y también algo que hay que hacer hincapié, que lo más peligroso de un paciente que está encamado es el riesgo de neumonía. Entonces lo que tenemos que hacer es los cambios de posición. Ahí tenemos lo que yo hablé, ¿verdad? De cúbito supino, que es boca arriba. Repasémoslas. Ok, perfecto. Repasemos las posiciones. Es muy importante también, doctora, dejar claro cada cuánto yo debo estar cambiando de posición al paciente para que no nos genere precisamente esto, el tema de las úlceras y las heridas, ¿verdad? En la piel que se puede volver muy sensible. Sí, y que no debemos acumular las secreciones a nivel bronquial para que no se acumule, no haya una neumonía. Entonces, primero, boca arriba, ¿verdad? Por cada 2 horas. Luego... Cada 2 horas debo estar cambiando la posición. Cada 2 horas tenemos que cambiar la posición. Entonces, 2 horas vas a estar boca arriba. Luego, otras 2 horas vas a estar de cúbito lateral derecho. Ok, así. ¿Verdad? Luego, de cúbito lateral izquierdo. En 2 horas. Ajá. Y la ventaja es que si el paciente lo puede hacer, le podemos pedir, por favor, que nos colabore. Y luego también otra vez de cúbito supino, que es boca arriba, y sentado. Tenemos que tener siempre una silla a la par. Ok. No, importante también, doctora, tratar de tener con qué se entretenga el paciente, ¿verdad? Ojalá un televisor ahí para que pueda estar pasando ese tiempo distraído y ocupado también. Doctora Frania Arias, muchísimas gracias por siempre traernos recomendaciones tan útiles acá a la revista. Con mucho gusto, un placer. Quédese conmigo, venga por acá. Excelente. Póngase cómoda porque nosotros tenemos información y además cosas muy lindas que mostrarles en esta mañana de martes acá en la revista. La sección con la doc de la revista es presentada por Radioterapia Siglo XXI. Diagnóstico